Nunca había pensado que una simple visita al médico podría alterar tanto mi mundo. Mi nombre es Adrián y todo comenzó con una tos persistente que llevaba semanas persiguiéndome. Era algo que intenté ignorar al principio, convencido de que desaparecería por sí sola, pero cuando las noches sin dormir se acumularon, no tuve más opción que rendirme y buscar ayuda. Fue así como terminé en una clínica pequeña cerca de mi casa, sin imaginar que estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría mi forma de ver la vida. El doctor Samuel me recibió con una sonrisa que, de alguna manera, hizo que la sala de espera, fría y estéril, pareciera más cálida. Era alto, con un porte tranquilo pero seguro, y su cabello castaño estaba ligeramente despeinado, como si acabara de pasar una mano por él en un gesto casual. Sus ojos verdes tenían un brillo especial, una mezcla de inteligencia y empatía que me atrapó desde el primer instante. Cuando me llamó por mi nombre y me extendió la mano para saludarme, sentí un cosquilleo que no supe explicar. Así que, Adrián, ¿qué te trae por aquí hoy?, preguntó, su voz profunda pero suave, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para calmarme. Me senté en la camilla, un poco nervioso por estar en un lugar tan impersonal, pero su presencia lo hacía todo más llevadero. Mientras le explicaba mis síntomas, él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos como si realmente quisiera entender lo que sentía. Veamos qué está pasando, dijo, poniéndose de pie y acercándose con su estetoscopio. Cuando colocó el instrumento en mi pecho, su cercanía me hizo contener el aliento por un segundo. Sus manos eran cálidas, precisas, y había una delicadeza en cómo me pedía que respirara profundo o que moviera la cabeza para examinarme. Respira hondo, murmuró, y aunque era una instrucción médica, su tono tenía algo reconfortante, casi íntimo, que me hacía sentir cuidado más allá de lo profesional. La consulta terminó con un diagnóstico sencillo, una infección respiratoria leve que requería antibióticos y reposo, nada grave. Pero lo que me marcó no fue el diagnóstico, sino la forma en que Samuel me miró al despedirse. Cuídate mucho y, si algo no mejora, no dudes en volver, dijo, entregándome una receta con una sonrisa que parecía guardar un secreto. Sus dedos rozaron los míos al pasarme el papel y, aunque fue un gesto breve, sentí una chispa que me dejó pensando en él mucho después de salir de la clínica. Pasaron los días y, aunque la tos comenzó a desvanecerse, mi mente no dejaba de volver a ese encuentro. Había algo en Samuel que me intrigaba, su calma, su manera de hablar, la forma en que sus ojos parecían buscar algo más allá de mis palabras. Decidí regresar para un chequeo, aunque sabía que no era estrictamente necesario. Quería verlo de nuevo, escuchar su voz, sentir esa conexión que aún no podía nombrar. En mi segunda visita, la dinámica cambió un poco. Mientras me tomaba la presión, charlamos más allá de mi salud. ¿Qué haces cuando no estás aquí tosiendo?, preguntó con un brillo juguetón en los ojos, y su pregunta me tomó desprevenido. Soy diseñador gráfico, trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, respondí, sintiendo cómo mi voz se suavizaba al hablar con él. ¿Y tú, siempre quisiste ser doctor? Siempre, contestó, inclinándose un poco más cerca mientras ajustaba el tensiómetro. Desde niño supe que quería ayudar a la gente, aunque a veces me pregunto si elegí esto por mí o por lo que otros esperaban. Su sinceridad me sorprendió y, por un momento, la consulta se sintió como una conversación entre amigos. Desde entonces, cada visita era una excusa para conocernos mejor. Empecé a notar detalles pequeños, pero significativos, como arrugaba la frente cuando estaba concentrado, como sus manos parecían danzar al escribir notas, como su risa, aunque escasa, era como un regalo inesperado. Una vez, mientras revisaba mi garganta, nuestras miradas se encontraron más tiempo del necesario y sentí que el aire se volvía más denso. ¿Estás nervioso?, preguntó, su voz baja, casi un susurro, mientras una leve sonrisa curvaba sus labios. Un poco, admití, aunque sabía que mi corazón latía rápido por razones que no tenían nada que ver con mi salud. Él no dijo más, pero la forma en que me miró antes de apartar la vista sugería que había sentido lo mismo. Las semanas se convirtieron en meses y mis visitas se volvieron más frecuentes de lo que cualquier tos justificaba, un dolor de cabeza leve,
un chequeo de rutina, cualquier pretexto era válido para verlo. Samuel siempre me recibía con esa calidez que me hacía sentir especial, pero también con una profesionalidad que me recordaba los límites entre nosotros. Sin embargo, cada consulta era un juego de palabras y miradas, una danza de cercanía que no podía ignorar. Un día, mientras charlábamos después de una revisión, ocurrió algo inesperado. «Hay un mercado de libros usados este fin de semana», dijo de repente, ajustando sus gafas con un gesto que me pareció adorable. «Sé que te gustan las historias, ¿te gustaría venir conmigo? No como doctor y paciente, sino como amigos». La invitación me dejó sin palabras por un segundo. «¿En serio?», pregunté, mi voz temblando ligeramente por la emoción. «En serio», respondió, y su sonrisa era más abierta, más personal que nunca. «Me gustaría conocerte fuera de estas paredes». Acepté, sintiendo cómo mi mundo se expandía con esa promesa. La sensualidad de nuestra relación no estaba en lo físico, sino en cómo cada conversación, cada gesto, era un paso hacia algo más profundo. Sabía que debía ser cuidadoso, él era mi doctor y yo era su paciente, pero esa oferta era como una puerta entreabierta, una posibilidad que no podía resistir explorar. El sábado llegó y, cuando lo vi esperándome fuera del mercado con una chaqueta ligera y un libro en la mano, supe que esto no sería una simple salida entre amigos. Había algo en su postura relajada, en cómo sus ojos se iluminaron al verme, que prometía un día lleno de descubrimientos. Caminamos entre los puestos de libros, compartiendo opiniones sobre autores y títulos, riendo por historias absurdas que encontrábamos en portadas desgastadas. En un momento, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo libro y, aunque ninguno lo dijo, el contacto nos dejó en silencio por un instante, como si ambos reconociéramos la chispa que había encendido. «Este podría gustarte», dijo, entregándome una novela con una mirada que parecía decir mucho más que sus palabras. La sensualidad de ese gesto estaba en cómo nuestras vidas empezaban a entrelazarse, en cómo cada libro, cada risa compartida, era un hilo que tejía algo más grande entre nosotros. Pero, justo cuando pensé que nuestra historia podría avanzar sin complicaciones, un giro inesperado llegó. Mientras pagábamos por nuestros libros, una voz conocida lo llamó desde lejos. «Samuel». Era una mujer, alguien que claramente lo conocía bien, y la forma en que se acercó, con una familiaridad que no esperaba, me hizo darme cuenta de que había mucho más en su vida de lo que había imaginado. La aparición de esa mujer me tomó por sorpresa y, aunque intenté mantener la calma, sentí un nudo en el estómago que no podía ignorar. Era alta, con una sonrisa confiada y una energía que llenaba el espacio a su alrededor. «¿Cuánto tiempo, Samuel?», exclamó, acercándose con un abrazo que él devolvió con cortesía, aunque noté un leve tensar en sus hombros. «Clara, qué sorpresa verte aquí», respondió Samuel, su voz manteniendo ese tono cálido, pero con un matiz de cautela que no me pasó desapercibido. Luego me miró, como si quisiera asegurarse de que no me sintiera fuera de lugar. «Adrián, ella es Clara, una vieja amiga de la facultad». «Clara, él es Adrián, un amigo especial». La palabra especial flotó en el aire y, aunque me hizo sonreír por dentro, también me dejó preguntándome cuánto sabía Clara y cuánto debía saber yo. Ella me miró con curiosidad, sus ojos evaluándome de una manera que no supe cómo interpretar. «Encantada, Adrián, cualquier amigo de Samuel es bienvenido», dijo, pero había algo en su tono, un dejo de intriga, que me hizo sentir expuesto. Charlaron unos minutos sobre recuerdos de la universidad y, aunque intenté participar, mi mente estaba en otro lado, analizando cada palabra, cada gesto. Cuando Clara se despidió con una promesa de ponerse al día con Samuel pronto, él se giró hacia mí con una expresión que mezclaba alivio y disculpa. «Es una gran persona, pero a veces demasiado intensa», explicó, y su risa intentó aligerar el momento. Seguimos explorando el mercado, pero el encuentro con Clara había plantado una semilla de duda en mi cabeza. ¿Quién era ella en su vida? ¿Una amiga, una ex, alguien que aún significaba algo para él? Decidí no preguntar, no quería arruinar nuestro día con inseguridades,
pero la pregunta quedó flotando como una nube que amenazaba con oscurecer el cielo despejado que habíamos creado. Los días siguientes, volví a la clínica con un pretexto menor, un dolor de garganta que apenas sentía, pero que me dio la excusa perfecta para verlo de nuevo. Samuel me recibió con su habitual calidez, pero noté algo diferente en él, una ligera sombra en su mirada que no había visto antes. Mientras me examinaba, charlamos como siempre, pero había una tensión sutil, como si ambos estuviéramos midiendo nuestras palabras. ¿Cómo estuvo el resto de tu fin de semana?, pregunté, intentando sonar casual mientras él anotaba algo en mi expediente. Tranquilo, aunque Clara me llamó después de vernos, siempre tiene preguntas, respondió, y aunque sonrió, su tono sugería que esa llamada había sido más que una simple charla amistosa. No insistí, pero mi imaginación comenzó a tejer historias que no quería enfrentar. Con el tiempo, nuestras citas fuera de la clínica se volvieron más frecuentes, pero siempre con una discreción que ambos entendíamos sin necesidad de hablarlo. Nos encontrábamos en librerías, parques, pequeños cafés donde nadie nos conocía. Cada encuentro era una mezcla de alegría y anhelo, una danza de palabras y miradas que me hacía sentir vivo. Una tarde, mientras paseábamos por un parque bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Samuel se detuvo y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «Hay algo en ti, Adrián, que me hace querer ser más que solo tu doctor», confesó, su voz baja, casi un murmullo que se mezcló con el viento. «Pero también sé que esto no es fácil, no con mi profesión, no con las reglas». Sus palabras eran un eco de mis propios pensamientos y, aunque no respondí de inmediato, tomé su mano por un segundo, un gesto breve, pero cargado de significado. «No quiero que sea fácil, solo quiero que sea real», dije, y la forma en que sus ojos se suavizaron me dio esperanza. Pero el drama no tardó en llegar. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de la clínica, una notificación de que Samuel había sido transferido temporalmente a otra sucursal por una emergencia médica. El mensaje era frío, profesional, pero para mí fue como un golpe. No verlo regularmente, no tener esas citas que se habían vuelto mi refugio, me llenó de una tristeza que no esperaba. Decidí escribirle un mensaje sencillo, pero sincero: «Te extraño en la clínica, espero que estés bien». Su respuesta llegó horas después y, aunque era breve, estaba llena de calidez: «Yo también te extraño, Adrián. Esto no es permanente, pronto estaré de vuelta». La distancia física no detuvo nuestra conexión. Comenzamos a intercambiar mensajes más largos, compartiendo fragmentos de nuestras vidas, recomendaciones de libros, incluso pequeños poemas que él escribía en sus ratos libres. Cada palabra suya era como un abrazo a la distancia y, aunque no podíamos vernos, sentía que nuestro vínculo se fortalecía. El giro interesante vino cuando, semanas después, recibí una llamada inesperada de Samuel. «Estoy de regreso en la ciudad este fin de semana», dijo, su voz llena de una emoción contenida. «Hay un evento de poesía en un teatro local, ¿te gustaría venir conmigo?». Acepté sin dudarlo, mi corazón latiendo con la promesa de verlo de nuevo, pero lo que no sabía era que ese evento traería consigo una sorpresa que pondría a prueba todo lo que habíamos construido hasta ese momento. El día del evento de poesía llegó con una mezcla de nervios y emoción que apenas podía contener. Me había pasado la semana imaginando cómo sería verlo de nuevo, cómo esa voz que había leído en mensajes volvería a llenar el espacio a mi alrededor. Cuando llegué al teatro, un lugar pequeño pero acogedor con paredes de madera y luces tenues, lo vi de pie cerca de la entrada, esperándome. Samuel estaba más guapo de lo que recordaba, con una camisa oscura que resaltaba sus ojos verdes y una sonrisa que parecía reservada solo para mí. «Estás aquí», dijo, acercándose con un paso ligero que traicionaba su propia emoción. Su mano rozó mi brazo en un saludo sutil, pero cálido, y por un momento, el bullicio de la gente a nuestro alrededor se desvaneció. «No me lo perdería por nada», respondí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Nos sentamos juntos en una fila cerca del escenario y, mientras los poetas recitaban versos sobre amor, pérdida y esperanza, nuestras miradas se cruzaban en silencios que decían más que las palabras en el aire.
La sensualidad de ese momento estaba en cómo nuestras manos descansaban tan cerca en el reposabrazos, sin tocarse, pero sintiendo la presencia del otro como un imán. El evento estaba en su apogeo cuando un giro inesperado irrumpió en nuestra burbuja. Entre los asistentes, reconocí a Clara, la amiga de Samuel del mercado de libros, subiendo al escenario. No era solo una espectadora, iba a leer una pieza propia. Samuel se tensó a mi lado y, cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi una mezcla de sorpresa y algo que parecía culpa. No sabía que estaría aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el aplauso inicial. Clara comenzó a recitar un poema sobre un amor no correspondido, sus palabras cargadas de una intensidad que me hizo preguntarme si había más historia entre ellos de lo que Samuel había compartido. Cada verso parecía un eco de algo personal y, aunque no me miraba directamente, sentía que su presencia en el escenario era una sombra sobre nuestro momento. Cuando terminó, el público aplaudió, pero yo apenas podía moverme, atrapado en un torbellino de pensamientos. Samuel se inclinó hacia mí, su aliento cálido cerca de mi oído. Eso fue inesperado, hablaremos después, ¿sí? Asentí, aunque la incertidumbre ya había comenzado a crecer en mi pecho. Después del evento, Clara se acercó a nosotros, su sonrisa tan confiada como la recordaba. «Qué sorpresa verlos juntos otra vez», dijo, sus ojos moviéndose entre nosotros con una curiosidad que ahora parecía más aguda. «Samuel, ¿no me dijiste que eras fan de la poesía en vivo?» «Siempre hay algo nuevo que descubrir», respondió él, su tono diplomático, pero firme. Intenté mantener la conversación ligera, pero cada palabra suya hacia Clara me hacía cuestionar qué tan conectado estaba aún a su pasado. Decidimos salir a caminar después, buscando un lugar más tranquilo para hablar. Bajo la luz de las farolas, el aire fresco de la noche nos envolvió y Samuel rompió el silencio. Clara y yo tuvimos algo hace años, pero fue breve y terminó mal. No es parte de mi vida ahora, pero a veces reaparece como un recordatorio de cosas que dejé atrás. Su confesión fue como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. No tienes que explicármelo, pero me alegra saberlo, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Solo quiero entender dónde encajo en tu mundo. Samuel se detuvo, girándose hacia mí con una intensidad que me hizo contener el aliento. Tú encajas en un lugar que nadie más ha ocupado, Adrián. Esto que tenemos es diferente, especial, pero también sé que mi vida tiene complicaciones que no puedo ignorar. La sensualidad de ese instante no estaba en lo físico, sino en la vulnerabilidad de sus palabras, en cómo sus ojos buscaban los míos como si quisiera que viera su verdad. Tomé su mano por un momento, un gesto breve, pero lleno de intención. Entonces, enfrentemos esas complicaciones juntos, propuse, sintiendo como cada palabra era un paso hacia un futuro incierto, pero deseado. Pero el drama no terminó ahí. Días después, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de la clínica informándome que Samuel había sido seleccionado para un programa de formación médica en otra ciudad, una oportunidad que lo alejaría durante meses. La noticia me golpeó como un trueno y, aunque estaba orgulloso de él, no podía evitar sentir que nuestro amor, apenas naciendo, estaba siendo puesto a prueba. Decidí enfrentarlo en nuestra siguiente cita, que él había planeado como una despedida antes de su partida. Nos encontramos en un café tranquilo y, mientras el aroma del café llenaba el aire, le confesé mi miedo. No quiero que la distancia nos separe antes de que siquiera empecemos, dije, mi voz temblando con la emoción contenida. Samuel me miró, sus ojos brillantes con una mezcla de tristeza y determinación. No será fácil, pero no quiero perderte, Adrián. Podemos encontrar una manera de hacer que esto funcione, aunque sea a través de cartas, llamadas o lo que sea necesario. El giro interesante vino cuando, al final de la noche, Samuel sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Escribí algo para ti mientras estaba fuera, dijo, entregándomelo con una timidez que no le había visto antes. Era una serie de poemas cortos, cada uno inspirado en nuestras conversaciones, en nuestras miradas compartidas, incluso en mensajes que nos habíamos mandado en este tiempo. Es mi manera de mantenerte cerca, incluso estando lejos.
La sensualidad de ese regalo estaba en cómo sus palabras me envolvían, en cómo cada verso era un susurro de su corazón al mío. Lo abracé, un abrazo que duró más de lo habitual y que me hizo sentir como si el mundo se detuviera, sintiendo que, a pesar de la distancia que se avecinaba, nuestro amor tenía raíces lo suficientemente profundas para soportar cualquier tormenta. Los meses de distancia se convirtieron en un lienzo donde nuestro amor se pintó con palabras y promesas. Samuel regresó tras su formación, cambiado, pero con la misma chispa en sus ojos verdes que me había cautivado desde el principio. Nos encontramos en el mismo café donde nos despedimos, y el aroma del café volvió a ser testigo de nuestra unión. No hubo necesidad de muchas palabras, su mano encontró la mía sobre la mesa, y en ese toque sentí que el tiempo no había erosionado lo que habíamos sembrado. Con el paso de los días, nuestra relación encontró un nuevo ritmo. Samuel dejó la clínica para abrir su propia consulta, un espacio donde podía ser más que un doctor, donde las reglas que una vez nos limitaron se desdibujaron. Yo lo acompañé en ese sueño, diseñando el logo de su nuevo comienzo, tejiendo nuestras vidas aún más cerca. Una noche, mientras revisábamos uno de sus poemas bajo la luz suave de una lámpara, me miró con una sonrisa que guardaba todos nuestros recuerdos. Esto es lo que siempre quise, Adrián, un lugar donde pueda ser yo, contigo, dijo, su voz un eco de los versos que me había escrito. Nuestra rutina se llenó de pequeños rituales, paseos por el mercado de libros, noches de poesía en el teatro y momentos silenciosos en su balcón, donde el cielo nocturno parecía celebrar lo que éramos. Clara y las sombras del pasado se desvanecieron, convirtiéndose en notas al pie de una historia que ya no nos definía. Una tarde, mientras hojeábamos un libro antiguo que encontramos juntos, Samuel deslizó un marcador entre las páginas, uno que había escrito con una sola línea, y eres mi hogar. La sensualidad de ese gesto no estaba en lo físico, sino en la certeza de que, a través de cada tormenta, habíamos construido algo eterno. Y así, con cada día que pasaba, nuestro amor se alzaba como un poema vivo, uno que no necesitaba escenarios ni aplausos, solo la verdad de nuestras almas entrelazadas, brillando bajo la luz de un futuro que habíamos creado juntos.